El mundo es un lugar maravilloso, qué duda cabe de aquello. Nos conmueve, pero también nos mueve a conocer su historia y su pasado. Hoy, como hombres y mujeres de la modernidad, podemos encender una luz, podemos viajar por el cielo, podemos surcar los mares e incluso algo tan sencillo como abrir la llave de nuestras casas para que brote el agua. No siempre fue así. El hombre, desde el principio, tuvo que hacer grandes esfuerzos para recolectar, para cazar, para pescar y así obtener su sustento y su forma de vida. Aquello implicaba mucho sacrificio y mucho esfuerzo, e incluso más. En muchas de aquellas actividades, el hombre empeñaba su propia vida. Diversas investigaciones, diversos científicos, especialistas han recurrido a la historia, a los documentos, pero también a la propia naturaleza, escudriñando la tierra, las rocas, viendo las distintas especies vegetales e incluso mirando el cielo, las estrellas, para conocer nuestros orígenes y nuestro pasado. Hace miles de años, en esta tierra, una megafauna recorrió distintas zonas, explorando y buscando fundamentalmente también alimento. Detrás de esta megafauna vino el hombre, y el hombre, comprometido con su propia vida y con su propia existencia, comenzó un proceso de caza para obtener su alimento, su abrigo y determinar sus formas de vida. ¿Debemos volver al pasado? Sí, siempre es importante volver al pasado. Siempre es importante preguntarnos por los orígenes. Mirar desde el presente el pasado nos permite comprendernos y entendernos en toda nuestra dimensión. Hoy quiero invitarles a hacer un viaje usando la imaginación y usando nuestros sentidos. Quiero invitarlos a recorrer el tiempo y, como dicen todas las historias, había una vez. Los paisajes en las costas de Chile eran muy distintos a los que vemos hoy. En el ambiente predominaban temperaturas que comenzaban a alzarse lentamente después de un largo período glacial, y el mar estaba 4 kilómetros más lejos que en la actualidad. El territorio salvaje, que abarcaba desde Atacama hasta la Patagonia, lucía una flora y fauna abundante. Un ecosistema perfecto para establecerse y prosperar. Los ecos del viento oceánico que arremetían contra las costas se enriquecían con el sonido que la megafauna emitía a la distancia. Y entre bosques hidrófilos de olivillos y canelos empezaron a surgir sonidos muy distintos. Las voces humanas. Pero, ¿quiénes eran? Eran paleoindios, Homo sapiens, remotos grupos humanos de cazadores y recolectores, familias que deambulaban explorando ricos cotos de caza para sustentar su existencia diaria, que de por sí ya era muy compleja de llevar, dadas las condiciones climáticas y geográficas del período del Pleistoceno final de la era cuaternaria.
Hace más de 11.000 años, los padres de una niña se alistaban para la caza y la recolección diaria. Ellos eran paleoindios, grupos humanos nómades que habitaron Chile. Eran familias como la tuya o la mía. Desde el punto de vista, digámoslo así, ecosistémico, paleoclimático, de hace 12.000 años atrás, Quereo era un sitio muy diferente, y bueno, prácticamente toda la región de Coquimbo era un sitio muy diferente a lo que nosotros conocemos hoy en día, desde los aspectos tanto de la vegetación como de los aspectos del clima, tanto de temperatura como de la humedad. Lo más probable es que nosotros nos encontremos con esta transición del Pleistoceno al Holoceno actual, y en donde posiblemente existía mucha más lluvia, había mucha más humedad que en los tiempos actuales. Y esa presencia de humedad generó algunos tipos de pantano, algún tipo de humedal, donde los animales acudían precisamente para tener agua. En un ruco de cuero, aquella niña dormía sin imaginar lo que cada día traería consigo. Temprano, el padre la despertaba. La subsistencia de estas familias dependía de todos y cada uno era importante. En otro lugar, en la espesura de los bosques hidrófilos, las macrauquenias vivían siempre alertas. Compartían el territorio con enormes notiomastodontes que buscaban sitios con abundante vegetación y agua. Hacia finales del Pleistoceno tenemos el fin de la última era glaciar, lo que se conoce habitualmente como la era del hielo. Y cuando comienza este periodo de calentamiento posterior a la última glaciación, pasa que comienzan a aparecer o a suceder descongelamientos. Empieza a derretirse el hielo que está en distintos lugares, y eso hace que, por ejemplo, los ríos en la zona del Valle Central comiencen a crecer, y eso da un ambiente súper propicio para que se desarrolle la vida. Lo mismo pasa también en los ambientes costeros, tenemos que comienza a subir también el nivel del mar, y eso va generando entonces condiciones que favorecen a la biodiversidad. Así que es súper importante, creo, porque aparte nos permite tener como una ventana que nos permita hacernos una idea de cómo era la región de Coquimbo, climáticamente hablando, hace unos 12.000 años en el pasado. La vida transcurría normal. Los niños jugaban y esperaban que sus padres proveyeran el sustento diario. Pero a pesar de los esfuerzos, la comida escaseaba y cada trozo de carne era vital para sobrevivir. Los adultos organizaban nuevas jornadas de cacería, siguiendo las rutas de los animales. Apenas el día nacía, exploradores buscaban nuevos cotos de caza. Hay algunos sitios que nos demuestran el poblamiento inicial, ¿no es cierto? Los primeros grupos humanos que llegaron al continente, y sobre todo ahí a partir de este ambiente costero que era rico en recursos tanto litorales que pudieran, tanto de caza marítima como por ejemplo lo que es la presencia de animales, en fin, o probablemente recursos, ¿no es cierto?, del mar, en fin. Lograron asentarse en ese territorio, y de eso tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo hay un sitio que se llama Santa Julia, ¿ya?, que tiene evidencia bastante, ¿no es cierto?, temprana de ocupación humana ahí, que son pequeños campamentos, probablemente grupos muy pequeños, que se asentaron ahí, ¿no es cierto?, hicieron trabajo en piedra para generar herramientas, actividades de consumo de animales, de corte. Hubieron distintas ocupaciones humanas tempranas en ese sector. La gracia de los vilos es que en todo ese sector, ¿no es cierto?, de paleodunas, han preservado muy bien restos de las primeras ocupaciones del continente. Entonces, más que hablar de una persona, un individuo, en fin, estamos hablando también de esta evidencia de estas primeras sociedades que llegaron al lugar, ¿no es cierto?,
que responden a estas primeras, ¿no es cierto?, serie de oleadas que poblaron el continente. Entonces, lo mismo muchas veces en el pasado se ha hablado de cosas similares cuando se ha hablado del hombre de Cuchipú y el hombre de aquí o de allá, pero en realidad es más bien como una metáfora para hablar de ciertas épocas, de ciertas formas de vida, en fin. Y en el caso de los vilos yo diría que más que nada lo importante aquí, y tampoco sacándole también el adjetivo solo masculino, estamos hablando de sociedades, grupos, ¿no es cierto?, que habitaron el territorio en época temprana y que afortunadamente se han preservado ahí. Ahora, no significa que sea el único lugar, obviamente todo el territorio que hoy en día es Chile estuvo habitado también de modo temprano, y después en ciertos lugares se desarrollaron adaptaciones locales a través del tiempo. Y escondidos entre la vegetación, vigilaban a las manadas de animales. El resto de las familias esperaban en el bosque su oportunidad para participar del proceso de la caza. Mientras, la niña decide aventurarse sola en el nuevo paisaje. Y entre el viento, un sonido llama su atención. Entonces sabemos finalmente que estos humanos están, digamos, en ese estado. Paleoindio también hace referencia a este contexto en el cual los seres humanos empiezan a poblar el territorio americano. Esto es previo al desarrollo de los grupos culturales agroalfareros o esos grupos culturales que tuvieron un nivel de sofisticación mayor, producto del desarrollo tecnológico y de la cerámica y la agricultura, ¿ya? Estos grupos que hacemos mención son mucho más primitivos. No tenemos certeza, por ejemplo, de diferenciación de roles. Es muy común, por ejemplo, que se diga que el hombre caza y la mujer recolecta, pero francamente nosotros no tenemos evidencia arqueológica que permita aseverar precisamente de que existe esta diferenciación de roles muy marcado. Lo poco que sabemos es cómo eran sus campamentos, cómo eran las herramientas con las que trabajaban, la forma, las materias primas de ellos. Podemos especular un poco en qué momento del año ocupaban los lugares, qué animales cazaban, hacia dónde se desplazaban, pero hasta ahora no tenemos restos óseos humanos como para poder evaluar cómo eran físicamente, la verdad. Entonces todo eso cae nomás dentro de la especulación. Por eso te digo, tenemos solo 5 sitios con los que reconstruir la historia, y la verdad que Antahuatahua, los 3 sitios son más o menos parecidos en su funcionalidad, entonces nos faltan muchas otras evidencias como para reconstruir este puzzle. Pero bueno, para eso estamos trabajando ahora justamente. También están las últimas investigaciones que ya tienen que ver con los últimos 20, 30 años que fueron llevadas adelante tanto por Donald Jackson como por César Méndez. Y a partir de estos investigadores, Lautaro Núñez, Jackson y Méndez, uno tiene por lo menos ciertos elementos para describir y dar un poco a entender cómo era el ser humano en aquella época. Las principales características es que estos siguen teniendo la vida del cazador-recolector, que tiene un carácter nómade. Entendamos como nómade a estos grupos humanos que van de un lugar a otro, pero principalmente siguiendo el flujo migratorio de los animales, ya que los animales son su principal fuente de alimento y proteína. Entonces el capturar estos grandes animales también es muy importante, y por lo tanto los vienen siguiendo, los vienen persiguiendo quizás desde otros territorios. Entonces, siguiendo ese sonido, la naturaleza le regala un encuentro único, un contacto nunca soñado por ella. Entre olivillos, la niña y una cría de Notiomastodon crean una espontánea amistad. Y sin darse cuenta, juegan hasta cansarse, y el momento de regresar llega y rápido vuelven con sus familias. De regreso, algunas bayas y pequeños bocados de carne seca es todo lo que queda para comer. La tecnología lítica es la manera en que los antiguos habitantes, los antiguos pobladores de esta porción del continente ocuparon para desarrollar sus herramientas. Entonces, cuando hablamos de tecnología lítica, hablamos de un gran conjunto de
de herramientas de distinto tipo que les permitía desde cazar animales hasta procesarlos. Y no solo para procesar animales, también para procesar los distintos recursos que habían disponibles. Por ejemplo, los recursos que te provee el animal, por ejemplo, los tendones, los huesos, pero también los recursos vegetales para aprovechar la madera, por ejemplo, o los recursos alimenticios vegetales. Entonces la tecnología lítica es lo que nos permite conocer las actividades que desarrollaron antiguamente las personas y qué conocimiento tenían ellos compartido para elaborar estas herramientas, porque compartían una serie de técnicas para elaborarlas, por ejemplo, para elaborar las puntas proyectil. En el Pleistoceno desarrollaron una tipología de punta de proyectil muy típica en todo el continente americano. Hace 12.600 años nosotros hemos identificado una gran cantidad de especies porque este era un ambiente muy propicio para que la fauna habitara el lugar. Tenemos identificado muchas aves acuáticas que, bueno, era un poco esperable, hay patos, hay gualas, hay tórtolas, pero asociado a eso teníamos también animales extintos, que es el principal como gancho de todos estos hallazgos. Tenemos identificado, bueno, lo principal y lo más abundante son los restos de Confoterio. En todos los sitios, los 3 sitios hay restos de Confoterio. Después tenemos restos de caballo, un caballo nativo que se extinguió también a finales de la edad de hielo. Tenemos restos de ciervo, pero no de huemul ni de pudú, sino de un ciervo extinto también, un poquito más grande y con otro tipo de astas, como más ornamentadas, que se llaman tífer. Entonces tenemos en realidad un ensamble de fauna que nunca más se volvió a repetir en realidad, descontándolo sobre todo por esta presencia de estos animales, estos grandes animales hoy extintos. Por la noche, en sus sueños aparece el pequeño Notiomastodon, como un temprano concepto de amistad humano-animal. Ni bien comienza el día, y ella se escabulle para ir a jugar con su nuevo amigo. Apresurada, regresa al bosque de olivillos, el mismo lugar donde encontró al Notiomastodon. Soñar e imaginar, iguales sensaciones a las que tenemos hoy, pero las de ella son con la cosmovisión de su remoto tiempo. Durante el Pleistoceno tardío tenemos que hay varios sitios donde se han descrito diversos animales prehistóricos y algunos que también están presentes hoy en día en los ecosistemas. En el caso de los gonfotéridos, por ejemplo, tenemos un registro que va desde la región de Tarapacá en el norte hasta la región de los lagos, siendo muy abundante en la zona de Chile central. Por el contrario, por ejemplo, los camélidos, el grupo de los guanacos, las llamas, están distribuidos también desde muy al norte de Chile, pero su distribución llega hasta la región de Magallanes. Entonces vemos que coexistieron en algunos sectores, pero que también hay otros sitios donde ya, por ejemplo, los gonfoteridos no habrían llegado o todavía no los hemos encontrado. El llamado de su madre interrumpe el encuentro, dando paso a una sentida despedida de hermanos. En tanto, los cazadores regresan con las manos vacías al asentamiento tras una infructuosa cacería. Nuevamente los adultos planean ir a otros sitios de caza para asegurar el alimento. Y apenas sale el sol, se desplazan un poco más al sur. Bueno, en el Pleistoceno final, en la zona centro de Chile, en la costa, nosotros encontramos algunos sitios como el sitio sumergido de Quintero, en el cual se han encontrado varios restos de camélidos. Estos son parientes de los guanacos, de las llamas, de los cuales se han encontrado algunos animales más grandes y otros más pequeñitos. Eso es interesante porque nos habla de la diversidad que habitó ahí.
Y también hay restos de perezosos terrestres, parientes del milodón. Había roedores como los coipos, que nos hablan también de un ambiente un poco como la desembocadura de un río quizás. Hay también otros roedores más pequeños, algunos reptiles, cánidos, parientes de los lobos, de los zorros. Tenemos también registro de ciervos y de otros animales también de estos mamíferos más grandes. Si nos vamos un poquito más al norte, sitios como Quereo, tenemos una fauna muy similar, pero donde además se suma esta gran protagonista que son los gonfotéridos, que son estos parientes de los elefantes que habitaron en Sudamérica y que habitaron también junto con estos animales y una gran diversidad de aves, anfibios como las ranas y otros mamíferos más pequeñitos. Las esperanzas están puestas en un buen resultado y siempre con el temor de que todos regresarán a salvo. Las familias se separan nuevamente. Cada uno asume su rol en la temeraria cacería. Agazapados y al acecho, encuentran una ventajosa posición de altura para iniciar el ataque. Una manada de notiomastodontes se alimenta en los bajíos de una quebrada y con una sola vía de escape, el mar. La región de Coquimbo tiene muchos lugares similares a Quereo. Por ejemplo, el sector de Las Rojas también se encontró un mastodonte en el sitio de Las Rojas, ¿ya? Y se llama el mastodonte de Las Rojas y nosotros solamente hemos recuperado en el museo lo que fue un molar de este animal, porque obviamente el pueblo ante este tipo de hallazgo obviamente acude y trata de llevarse una pieza para la casa. Entonces fue una desmantelación completa y lamentable de lo que fue el mastodonte del sitio de Las Rojas. Pero Las Rojas tiene que haber tenido la misma dinámica que Quereo, ¿ya? Lugares donde finalmente se generan humedales, donde estos grandes animales acuden. Algunos animales pueden morir cerca de estos mismos lugares y también la turba, el agua, etcétera, genera también algún tipo de conservación que permite que estos animales después se fosilicen, por poner un ejemplo, etcétera, ¿ya? Pero Quereo no fue el único sitio en el cual tenemos, por ejemplo, presencia concreta de estos grandes animales de la era del hielo, ¿ya? Sino que hay otros Quereos en otras partes también de la región de Coquimbo. Se cree, y esto también tiene mucho que ver con estas teorías que hablan de la revolución del Neolítico, que los seres humanos hacen una observación muy acabada, muy detallada de los flujos migratorios de los animales, de los momentos en que estos animales van a buscar el agua, y por lo tanto se logran establecer algunos tipos de estrategias para la captura, para poder atrapar a estos animales, y Quereo, en su posición, posiblemente haya sido un espacio donde estos animales eran emboscados, se generaban distintos tipos, como digo, de estrategias, de métodos para que estos sean encarrilados hacia la quebrada, se topen abruptamente con el mar y desde las posiciones superiores muy posiblemente los humanos hayan tirado piedras y hayan en este caso han muerto al animal para posteriormente faenarlo y comerlo, consumirlo. La tensa calma explota. Un gutural grito emerge del bosque dando inicio a una vorágine de lanzas y piedras. De pronto, todo queda en silencio. Solo el mar levanta la voz. La muerte es sinónimo de vida para estas familias humanas. Con los cuerpos abatidos, pero con la esperanza renovada en la supervivencia, regresan al fin con carne. En el caso de Quereo, Quereo ha sido un sitio que ha estado un poco en disputa últimamente, porque si bien al parecer hay cierto grado de ocupación humana, ciertos descubrimientos que se hicieron hace un tiempo atrás, como por ejemplo la presencia de un caballo americano que tenía como una fractura en el cráneo, ha sido discutido porque básicamente algunas personas dicen que podría eventualmente ser una fractura no intencional, producto del pisoteo de otros animales y por lo tanto no tendría por decirlo así, una intención humana.
Pero sin embargo, en ese mismo sector de Quereo igual hay evidencia de artefactos líticos, en fin, otros elementos que sí al parecer nos dan cuenta del hábitat del grupo humano ahí, quizá mucho más disperso, no tan estable, menos concentrado, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, es tanto como Quereo como sitios como Santa Julia nos dan cuenta de este como primer hábitat humano. El ánimo regresa. Los animales cazados dan el sustento para enfrentar la dura vida del Pleistoceno final. Cada bocado de proteína significa energía y salud para todos. El manto de la noche cae. La niña y su madre, cansadas, se sumergen en un sueño profundo. Al amanecer, ella despierta y su amigo regresa a su mente. Ir a verlo es lo primero que desea hacer. Lo que sí va a pasar posteriormente es que este ser humano, a medida que estos grandes animales empiezan a desaparecer, primero por el tema climático, o sea, mucho menos lluvia, hace que exista mucho menos vegetación, mucho menos pasto disponible para estos animales. Por lo tanto, este semiárido de cerros empieza a cambiar de los árboles a los arbustos y en este caso la comida empieza a ser cada vez más escasa, haciendo mucho más difícil la supervivencia de los animales. Y a eso se suma también lo que se cree, muchos arqueólogos creen, que estos grandes animales también tuvieron una merma considerable producto de la acción humana que los cazaba constantemente. Bueno, cuando estos animales empiezan a escasear, empiezan a ser cada vez más difícil poder atraparlos y ya hemos dejado prácticamente ya los mastodontes empiezan prácticamente a extinguirse producto de la dificultad de encontrar el alimento y la caza del ser humano, es que estos mismos empiezan a trasladarse hacia la costa. Empiezan en la costa, en el mar, a encontrar un lugar donde pueden tener y abastecerse tanto de alimentos como de recursos de manera permanente durante todo el año. Vale decir, el mar es muy dinámico y fue el punto de salvación o el punto donde estos humanos pudieron acudir a encontrar alimento cuando este empezó a escasear al final del periodo pleistocénico y al inicio del Holoceno. Y mientras sus padres recolectan bayas y tubérculos, ella va al bosque de olivillos. Pero algo ha cambiado en el prístino paisaje. La espera se transforma en lágrimas. Su amigo no regresó más. Y solo queda en su mente el sueño de una amistad postglacial.